Vivo en la Ciudad de México y me gano la vida haciendo trabajos de plomería, electricidad, mantenimiento, entre otros. Hace unas semanas me pidieron realizar un trabajo en el edificio Chihuahua ubicado en Tlatelolco. Anteriormente había hecho algunas reparaciones en esta área, pero era la primera vez que iba a ese edificio. Algunos colegas me dijeron que tuviera cuidado, ya que quien va a trabajar ahí siempre se lleva un susto. La verdad es que yo siempre he tratado de no hacer caso a este tipo de creencias, sobre todo porque no me gusta sugestionarme. Finalmente llegó el día en que tenía que ir a trabajar. Me habían citado a las 8 de la noche, ya que a esa hora más o menos llegaban de trabajar las personas que vivían en el departamento. Al llegar, me recibió una señora. Me comentó que era conocida de los dueños de la vivienda. Me pidió los disculpara, ya que tardarían un poco en llegar debido al tráfico. Después de esto, me dio una hoja con algunas instrucciones y se retiró. Comencé mis actividades y los minutos pasaron sin ninguna novedad. Pero ese ambiente de tranquilidad se rompió cuando de la nada sentí una ráfaga de aire sumamente frío. Esto me extrañó mucho, ya que las ventanas estaban cerradas y no encontraba alguna explicación lógica a ese misterioso viento. Continué trabajando y a los pocos minutos, juro que con el rabillo del ojo, vi lo que parecía ser un monje. Lo recuerdo perfectamente bien. Tenía puesta una túnica café y su altura era exageradamente alta. Traté de tranquilizarme y continuar, pero el ambiente era sumamente tenso. Me sentía observado y como si en cualquier momento algo fuera a pasar. A los pocos minutos, en una de las habitaciones comencé a escuchar como si alguien estuviera hablando y riéndose. Esto ya no lo pude soportar más, así que en voz alta dije: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y justo en ese momento, un vaso que estaba en la mesa cayó, y esas malditas risas y susurros se seguían escuchando. Ya no pude trabajar así, por lo que tomé mis cosas y fui con la persona que me había recibido. Le expliqué lo sucedido y me ofreció una disculpa. También me dijo que me daría mucho más dinero de lo que cobré con tal de terminar el trabajo. Pero sinceramente yo no quería volver a pisar ese sitio. La sensación que tuve fue horrible. No sé si realmente fue un ente extraño o simplemente fueron hechos que curiosamente ocurrieron cuando estuve ahí. De lo que sí tengo certeza es que hay lugares como Tlatelolco que han sido testigos de trágicos acontecimientos, y muy seguramente todo eso influye para que ahí ocurran hechos paranormales. En los años 90 tuve la oportunidad de adquirir un bonito departamento ubicado en Tlatelolco. En ese tiempo recuerdo que pasé por una ruptura amorosa muy difícil de sobrellevar, así que comencé a realizar diferentes actividades para despejar la mente. Una de estas era andar en bicicleta. Una noche de viernes, más o menos como a la 1 de la mañana, no podía dormir. Sentía muchas ganas de llorar, así que tomé mi bicicleta y me fui a dar un par de vueltas a la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. Recuerdo que cuando iba por la tercera vuelta, vi a una persona parada fuera de la iglesia que está a un costado. Esto me pareció muy extraño por la hora, así que preferí ignorar. De repente, vi cómo la persona se estaba acercando poco a poco. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me di cuenta de que el aspecto de su rostro era bastante perturbador. Parecía que su piel se estaba cayendo. Su ropa se veía muy antigua, pero lo que más me perturbó es que se quedó parado en medio de la explanada. Estaba mirando a la nada. En ese momento, sentí un miedo intenso, así que decidí tomar mi bicicleta e irme a mi departamento. Al llegar, me asomé por la ventana y vi que ahí seguía. Y no pasaron ni 5 segundos cuando ante mis ojos ese ente comenzó a desvanecerse poco a poco. Me tallé los ojos.
Quizá estaba viendo mal, pero no, todo era totalmente real. Nuevamente tuve mucho miedo, así que cerré la ventana y traté de dormir. Realmente fue algo extraño y aterrador, y a decir verdad, no es lo único que me ha tocado vivir aquí. Aún así, con todo lo sobrenatural que he pasado, no cambiaría por nada Tlatelolco. Creo que justamente ese tipo de experiencias lo hacen tan especial. Por muchos años, mi esposo y yo soñábamos con tener nuestra casa propia. Lamentablemente, los costos de la vivienda eran muy elevados y las opciones más económicas no eran convenientes debido a la lejanía con nuestros lugares de trabajo. Cierto día, hablando con una compañera, me comentó que su tía estaba vendiendo un departamento en la zona de Tlatelolco en la Ciudad de México. El precio era bastante accesible, además de que la ubicación era perfecta. Me pareció una excelente opción, así que le pedí el número de teléfono y para mi buena suerte, esa misma tarde pudimos concretar una cita para ver la vivienda. Llegamos a uno de los edificios, específicamente al Chihuahua, justo en el segundo piso. El departamento era realmente agradable a la vista. Tenía un estilo antiguo, pero se veía sumamente cuidado. Al entrar en él, era como ingresar automáticamente a otra época. Sin embargo, no solo daba esa sensación, ya que a los pocos minutos de estar ahí, comencé a experimentar una tristeza inmensa. Supuse que era cosa mía, pero al salir de este sitio, mi esposo me dijo que tuvo el mismo sentimiento. No obstante, estábamos tan emocionados de por fin tener nuestro propio hogar que ignoramos por completo esto. A los pocos días tomamos la decisión e iniciamos los trámites de compra. Semanas más tarde, el departamento ya era nuestro. Por fin habíamos cumplido uno de nuestros más grandes sueños. Contar esta noticia era motivo de mucha alegría, pero estar dentro del departamento borraba cualquier buen sentimiento. Recuerdo que incluso las veces que fuimos a hacer reparaciones, yo terminaba llorando. Todo continuó así, hasta que en una ocasión estábamos cambiando el papel tapiz de las paredes y vimos que debajo de este había grandes manchas. No sabíamos de qué era, pero el solo verlas daba escalofríos. En ese momento nos sentimos más incómodos que cualquier otro día. Horas más tarde salimos por algo de comer y en las escaleras nos encontramos con una mujer que dijo ser nuestra vecina. Era una señora ya mayor, y no sé si su comentario fue en el buen sentido o una advertencia, pero lo que nos dijo nos dejó sumamente sorprendidos. Nos comentó que le daba mucho gusto tener nuevos vecinos, sobre todo a una pareja tan joven. Por último, nos mencionó lo siguiente: tengan mucho cuidado en su departamento. Es bonito y todo, pero en ese lugar, en el 68, escondieron a algunos estudiantes que participaron en la marcha del 2 de octubre. Y bueno, ustedes ya se imaginarán lo que pasó ahí adentro. Después de decir esto, soltó una risa burlona y se fue. Lo que nos dijo esa mujer, de alguna manera nos hizo encontrar la respuesta de por qué nos sentíamos tan mal anímicamente al entrar a ese sitio. Y por supuesto, hicimos una suposición de qué eran esas grandes manchas de las paredes. Y aunque nuestro deseo de tener nuestro propio espacio era muy grande, el conocer lo que había sucedido ahí nos hizo pensar y dar marcha atrás con nuestra decisión de vivir en este lugar. Perdimos mucho dinero, pero preferimos eso a estar intranquilos toda la vida en nuestro propio hogar. Cuando tenía 7 años, mis padres, mis hermanos mayores y yo vivíamos en el edificio Chihuahua en Tlatelolco. Una tarde, después de la comida, recuerdo que salí a jugar con algunos de mis vecinos. Siempre nos gustaba jugar cerca de la explanada, y esa vez no fue la excepción.
Todo estaba en aparente normalidad. Creo que siendo niños, ni siquiera tomábamos en cuenta lo que ocurría a nuestro alrededor. Recuerdo que en esa ocasión, un señor muy extraño se paró frente a nosotros y nos dijo: «Niños, métanse a su casa. En unas horas va a llegar mucha gente y esto puede ser peligroso para ustedes». Las palabras y el tono de voz de ese hombre fueron tan fuertes para mí que sin pensarlo 2 veces le hice caso. Me despedí de mis amigos y me regresé a casa. Le conté a mi mamá lo que me había dicho aquel misterioso señor. Horas más tarde, me asomé por la ventana y, en efecto, vi cómo comenzaron a llegar muchas personas con pancartas y altavoces. Pregunté a mi mamá qué estaba pasando, pero me dijo que no sabía. Poco después, comenzó el verdadero terror. Se escucharon detonaciones, gritos, llantos, incluso personas golpeando fuertemente a nuestra puerta pidiendo auxilio. Yo era muy pequeña y realmente no entendía qué estaba pasando. Recuerdo también cómo 2 soldados entraron por la fuerza a nuestro departamento. Fue una experiencia realmente traumática para mí el ver tanto caos. Todo esto ocurrió aquel lamentable 2 de octubre de 1968. A veces al hablar de Tlatelolco, pensamos en fantasmas, actividad paranormal, demonios o cosas similares. Pero ciertamente, aquella tarde del 68 es lo más aterrador que ha sucedido en ese sitio. Y cualquier historia paranormal no se le compara con el miedo que vivimos las miles de personas que en ese entonces habitábamos ese lugar.